Hola, ¿qué tal amigos? Por acá Pumagol. Quería comentarles que una representante de un jugador me dijo, la mamá de un jugador me dijo que su hijo tiene tiempo en el fútbol, que no ha logrado ver la abundancia, la riqueza, que todavía no está montado, como haciendo hincapié en que todavía no está consolidado a nivel económico, que el fútbol no le ha dado lo que ella creía que le iba a dar o que veía en televisión. Y aquí es donde yo quiero explicar algunas cosas importantes, sobre todo a los padres y representantes que tengan niños que quieren hacer carrera en el fútbol, que quieren intentarlo en el fútbol. ¿Qué es lo que sucede? Voy a hablar en el caso de Venezuela. Hay jugadores que están jugando segunda división y hay jugadores que están jugando primera división, bien sea porque las categorías inferiores o las categorías menores donde ellos empezaron futbolísticamente, el equipo profesional esté en segunda división, y hay otros casos que las categorías inferiores a las que sus hijos están jugando tengan un equipo en primera división. ¿Qué es lo que sucede? Que yo me empecé a reír inmediatamente cuando ella me preguntó eso, me hizo el comentario, porque es que yo siempre hablo de la complejidad del fútbol. Y aquí es donde voy. Yo tengo amigos que actualmente están ganando buen dinero porque están jugando primera división. Y a lo mejor también hay otros jugadores que también conozco que están jugando segunda división y no están ganando tanto como primera división. ¿Qué es lo que sucede? Que esto es muy complejo. Entonces, el que el fútbol te dé riqueza, el que el fútbol te dé opulencia, bienestar económico, depende de muchos factores. Y quizás muchos padres de pequeños, desde temprana edad con sus hijos, han invertido tanto en el deporte que están esperando que el fútbol le devuelva a nivel económico todo lo que ellos han invertido en sus hijos. Y muchas veces no es así. A veces el futbolista no le va tan bien económicamente, y eso que tiene 5, 10, 11 años jugando. Y así ellos tengan tiempo, no necesariamente es sinónimo de que en todos esos años les pagaron bastante dinero. Entonces, hay jugadores que están jugando segunda división en Venezuela y hay jugadores que están jugando primera división en Venezuela. Eso depende de muchos factores. Si el equipo donde él empezó de pequeño tiene profesional, solamente segunda, y si el equipo donde él empezó de pequeño tiene primera división, o si se cambiaron de equipo, qué sé yo. Entonces, la situación es la siguiente. Por lo menos en Venezuela, en segunda división, los sueldos van de $400 a $500. No estoy diciendo que hay varios casos, o que puede haber en algunos casos en que sea un poquito más de 500 o un poquito menos de 400, pero ese es el estimado. Y en primera división los sueldos van de $500 a $700 en adelante. Puede verse casos de $1,000, $1,500, $2,000, $2,500, $3,000, $4,000. Depende de la jerarquía de cada jugador, depende si el jugador ya está consolidado, si es un jugador extranjero, si es un juvenil, etcétera, etcétera, pero eso más o menos son los montos. ¿Qué es lo que sucede? Que muchos jugadores tienen años en el fútbol, pero están en segunda división y ese salario no le da para realmente hacer grandes inversiones o montar negocios, etcétera, etcétera. Mientras que hay jugadores que están en primera división, que sí están ganando buen dinero y pueden hacer inversiones y pueden hacer otros tipos de negocios. Entonces, pero también hay jugadores que ganan buen dinero en primera división y los despilfarran y no ven los resultados. El que te vaya bien económicamente en el fútbol no es cuestión de la noche a la mañana, porque yo tengo amigos que tienen años jugando segunda división y no han visto esos resultados económicos. Pero básicamente se trata de si estás jugando segunda división o primera división, si tienes años jugando segunda división o primera división. También es que si en ese tiempo donde en los equipos en los que has estado estaba pasando por un buen momento económico el equipo o no estaba pasando por un buen momento económico el equipo. También depende de cuánto hayas firmado en tu contrato y que te paguen, ¿ok? El tipo de contrato depende de si estás sobresaliendo a nivel deportivo, a nivel futbolístico, porque cuando un jugador está empezando que nadie lo conoce, él tiene que darse a conocer a través de su juego, a través de los goles, de asistencias, de su rendimiento, de lo que sea. Entonces, vemos cómo es un abanico de posibilidades, o sea, es un conjunto de características complejas.
Vuelvo y repito, que juegue segunda o primera división. Un jugador que juegue primera división va a tener más posibilidades de hacer más dinero que un jugador de segunda división, mayores salarios, mayores cantidades de dinero. Que el equipo donde esté pasando un buen momento económico, porque hay equipos que están pasando malas rachas y hay equipos que están pasando buenas rachas, bien sea porque los administradores, porque los directivos hayan invertido correctamente, hayan hecho las cosas bien o no hayan hecho las cosas bien. También depende mucho del tipo de contrato, la cantidad de dinero que estés ganando. Depende de tu desempeño a través de los años, de tu rendimiento deportivo. Entonces yo tengo amigos que tienen años jugando segunda división. Tienen años jugando segunda división y de repente están ganando 300, $400. Y eso realmente no es mucho dinero para un futbolista profesional, sobre todo si te pagan mensualmente o el 15 y el 30. Entonces, cuando el jugador se está iniciando en el mundo del fútbol, puede en los padres que eso le genere algún tipo de incomodidad, de estrés, sobre todo si el jugador se está haciendo mayor, se está haciendo viejo, por decirlo así, y no ha logrado consolidarse. Entonces, hay veces en el que el fútbol te va a dar grandes riquezas, grandes resultados, sobre todo si tienes la oportunidad de jugar en equipos en el extranjero, y hay otras veces en las que no se va a lograr mucho dinero en el fútbol. Entonces eso es súper importante que ustedes los padres lo entiendan y se lo expliquen a sus hijos a manera de aprendizaje, ¿ok? Muchas gracias.